Gracias, doctor. Perfecto. Bien. Entonces, como les decía acá, lo que queremos nosotros es poder redactar correctamente cualquier tipo de los documentos que nos proponemos hacer, nuestra investigación, tesis, maestría, un trabajo de investigación o un artículo científico, ¿no? Entonces, cualquiera de estos elementos requieren conocer todo este lenguaje propio de lo que es la redacción científica. Para eso está el taller. Y a veces, en este caso, por ejemplo, nosotros necesitamos conocer qué es ciencia, porque básicamente al querer redactar un documento, estamos proponiendo los conceptos básicos, elementos básicos para poder realmente redactar, ¿no? Entonces, es todo ese bagaje de conocimientos que conocemos, repetimos o escribimos, pero que está publicado, ¿no ve? Hay revistas especializadas y hay libros especializados dedicados a lo que es ciencia y ahí encontramos todos esos elementos redactados. Bien, dentro de todo este concepto de lo que queremos nosotros redactar, necesariamente se viene a la cabeza un concepto bien importante, lo que es epistemología. O sea, ¿de dónde viene esa ciencia para poder entender y comprender nuestro trabajo? Tiene que haber un marco rector, el que nos agarre, ¿no? Nos pueda dar ese concepto y entrar a lo que es lo que es el conocimiento. Entonces, para esto, básicamente necesitamos conocer lo que la epistemología nos va a dar a conocer, ¿no? Entonces, básicamente sería el inicio de donde surge el mismo conocimiento científico. Entonces se va generando, a partir de la epistemología, se va generando todo ese gran conocimiento de lo que es la misma epistemología. Entonces lo que nosotros queremos hacer es, con toda esta redacción, llegar a eso, a hacer ciencia, fundamentalmente, ¿no? Bien. Ahora, todo este bagaje de lo que es la misma investigación científica, ¿no? Hay que ver los métodos. O sea, necesariamente nosotros requerimos conocer básicamente un método científico que hay que aplicar a ese documento, ¿no? Porque para poder publicar lo que nosotros hemos escrito en nuestra tesis y demás, ¿no? De diferentes campos, tiene que tener esa rigurosidad. Entonces, para que tenga esa rigurosidad, tiene que tener un método científico, que lo vamos a ver ahorita, ¿no? Tenemos que usar una metodología y que la información sea la más importante y fidedigna. Esto quiere decir que tiene que ser de primera mano, información primaria, que lo vamos a desarrollar más adelante, lo que es primaria, ¿no? Entonces necesitamos nosotros conocer toda esa información básica y aplicarlo a nuestra redacción. Y fundamentalmente toda esta investigación que se hace siempre va a estar con un objetivo de contribuir con estos nuevos conocimientos de nuestra investigación a la sociedad en particular. Podemos hacer ciencia. Cada uno de nosotros participa, desarrolla todos estos conocimientos básicos y básicamente los tiene que dar a conocer, ¿no? Al mundo científico, ¿no? En este caso, normalmente todo documento se va lanzando a Internet, ¿no ve? Se envía ese documento que ya ha pasado por todo un proceso de evaluación para ser considerado que ese documento realmente es ciencia y es lo que yo estoy aportando a la realidad, ¿no? Y siempre acá nos vamos a ir preguntando si realmente lo que yo o ustedes están queriendo escribir realmente tiene ese valor. Para que tenga ese valor científico, tiene que tener normas y reglamentos básicos en su escritura, ¿no? Ustedes ven, por ejemplo, cuando ven un periódico escrito, ¿ya? ¿Qué sucede ese periódico escrito?
Normalmente es una información global para todos. No es una investigación científica, es algo concreto, básico que uno llega en el periódico. Pero algo que tiene que trascender es porque tiene una información primaria, conceptos básicos que han sido aplicados, analizados, estudiados y han sido recopilados bibliográficamente por cada uno de ustedes o nosotros para dar a conocer al mundo científico, ¿no? Entonces, esa rigurosidad es la que tenemos que cumplirla. Comenzaremos con lo primero. Bien, voy a comenzar por la parte un poco metodológica para que ustedes vayan empapando ya, porque una investigación, lo primero que a mí me piden es, ¿qué método estás utilizando? ¿Cuál es tu enfoque que estás utilizando? Entonces, necesariamente, por ahí tenemos que comenzar para poder escribir. ¿Cómo voy a yo desarrollar toda esta mi investigación? ¿No? ¿Desde qué punto de vista? ¿Desde qué punto método? ¿Cómo desarrolló toda esa investigación? Y para eso yo necesito conocer fundamentalmente lo que se denomina los paradigmas. ¿Ya? Ustedes, por ejemplo, de acuerdo a la misma teoría, los paradigmas, el primero que ha enfocado es Augusto Comte, otros Stuart, Spencer, Nietzsche, etcétera, etcétera, son desarrollando lo que es un paradigma. ¿Y qué es un paradigma? Básicamente es una teoría que sirve de modelo a seguir para resolver determinados problemas. Ese es el paradigma, ¿no? Entonces nosotros nos planteamos una teoría, un modelo a seguir y para resolver un problema. Y para esto necesariamente tenemos que circunscribirnos a estos tres puntos importantes que acá están, ¿ya? Entonces dice, yo voy a hacer mi investigación desde un punto de vista del positivismo, dice. Perfecto. Entenderemos entonces qué es el positivismo, ¿no? Todas realmente son unas escuelas o corrientes, teorías filosóficas, ¿no? Que nos plantea que todo ese conocimiento genuino que se basa en interpretación o hallazgos positivos, ¿no? Bien. Ahora, mi investigación puede ser también interpretativo, ¿no? O sea, yo quiero desarrollar toda una investigación y utilizar este paradigma, ¿no? Esta teoría, este modelo quiero utilizar. Entonces puedo utilizar yo lo interpretativo. Y un tercer elemento importante es, es el sociocrítico. Igualmente, sociocrítico viene del mismo paradigma positivista, pero introduce una ideología de explícitamente tratando de adaptarse y conocer a la sociedad desde un punto de vista crítico. Por eso dice sociocrítico, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, nuestra investigación, la que vamos a realizar, tiene que estar dentro de estos tres paradigmas enmarcados metodológicamente y teóricamente. Entonces, yo voy a asumir cuál de estos tres es el que más se adecua a mi investigación, dentro de lo que es mi paradigma. Veamos el segundo elemento, el enfoque, ¿ya? Disculpe, doctor, Sí, dígame. la diapositiva que está en pantalla no está mostrando los paradigmas, por si acaso. Ah, está en la primerita, me voy a recorrer, perdón. Sí, está en el otro documento, parece. Ahí ahora, conceptos fundamentales, dice, ¿está ahí? En pantalla tengo un documento que dice punto 3, redacción de artículos científicos. No sé si los demás ven lo mismo.
Ah, ya, entonces, a ver, un momentito, voy a anular la otra para que no haya... Ahora estamos en pantalla, conceptos fundamentales, por favor. No, negativo. No se está proyectando nada. Ah, ya, a ver, un momentito, one moment. Ah, ahora sí vamos a hacer esto. Esto es lo que me faltaba compartir. Ahora sí, ¿no? Estamos con conceptos fundamentales, ¿no? Ahora sí, doctor, gracias. Sí, doctor. Ah, perfecto, está bien. Cualquier cosita me dicen nomás, porque a veces yo pienso que ya está, pero bien, bien. Entonces les empezaba yo a relatar directamente que para cualquier investigación, ¿ya? Ese cuadrito de todos modos yo se los voy a pasar, ¿ya? Para que ustedes lo puedan analizar, ¿ya? Y en la siguiente clase, cualquier duda, pueden ir preguntando, por favor, ¿ya? Ese fundamentalmente, para eso es este taller. Bien, entonces yo decía que toda investigación científica vamos a utilizar un modelo, una teoría. Y este modelo o teoría enfocado dentro de estos tres paradigmas, ¿ya? Positivista o interpretativo o sociocrítico. Entonces, son estos tres paradigmas los que yo voy a, en cierta forma, enfocar en investigación. Ahorita vamos a desarrollar bien detalladamente cada uno de estos, ¿no? Eso es la parte bien importante. Entonces, utilizo yo mi teoría como un modelo, ¿ya? Para mi investigación. Digo, mi investigación, es que ¿de qué tipo de investigación es? Es de tipo positivista, dice. ¿Por qué? Por estas características. Exactamente. ¿Es interpretativo o es sociocrítico? No hay dónde perderse, entonces son de estos tres parámetros la metodología. Bien, vayamos al segundo aspecto, lo que es el enfoque, ¿no? Esto ya muchos de ustedes ya los conocen básicamente, ¿no? Cuando hablamos de enfoque estamos viendo hacia qué yo voy a utilizar normalmente vamos a utilizar el enfoque cuantitativo. Cuantitativo, yo puedo utilizar datos estadísticos, ¿no? Cuadros, ¿no? Las estadísticas que yo puedo hacer en este caso, todo tipo de diagramas, etcétera, etcétera. Entonces es cuantitativo. Si es cualitativo, entonces está desarrollando características sociales de un grupo, de un lugar. Entonces, cualitativo. No utilizo mucho datos estadísticos o programas SPS y demás. Entonces, mi enfoque va a ser cualitativo. Pero si yo quiero utilizar ambos enfoques, cualitativo y cuanti, porque a veces hay muchas investigaciones que son cualitativas. Entonces, mi enfoque va a ser mixto, ¿no ve? Porque estoy utilizando ambos. He desarrollado mi investigación en base a datos científicos, he hecho encuestas teóricas de percepciones de la sociedad del grupo cualitativo, entonces mi enfoque es mixto. Entonces aquí no hay dónde perderse, ¿no? Son esos tres y no hay más, cuali, cuanti y mixto. Bien, y los tipos podemos utilizar dentro de estos mismos enfoques: exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo o propedéutico, que ahorita los vamos a desarrollar uno de estos. ¿Ve? O sea, yo por ejemplo quiero ir a un lugar, quiero ir a una región, quiero ir a explorar ese sitio, ese grupo que vive en ese lugar y quiero hacer mi investigación. Ah, estoy en explorar un determinado sitio para sacar la información. Descriptivo, porque voy a describir cuál es ese panorama, cómo vive ese grupo, ¿no? ¿Qué características tiene, ¿no? Y voy a ir
relacional, que puede ser correlacional en base a muchos de los elementos. Explicativo. Siempre generalmente toda investigación que se realiza hacia un grupo, hacia una temática, razones lógicas por lo que yo estoy haciendo la investigación. Propedéutico, que ahorita explicamos a detalle. Bien, el diseño. Cuando hablamos acá de diseño, ¿no? Siempre nos vamos preguntando cómo va a estar mi trabajo. Normalmente, en muchos de los casos, a veces dicen no experimental. Eso quiere decir que no vamos a ir a laboratorio. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una investigación sobre el origen de los camélidos, ¿ya? De dónde provienen. Solo voy a hacer teóricamente, entonces es no experimental. Y experimental sería cuando yo voy a ir al laboratorio, voy a hacer mis análisis de variedades, genotipos o características de la llama. Entonces ya estoy en una etapa experimental. ¿No ve? Entonces, en mi redacción se va colocando todos estos elementos, longitudinal, porque son temas graduales. Voy a ir desde lo más grande, desde el panorama general, y transaccionalmente voy a ir pasando. Cuasi experimental, esto quiere decir que puede ser que yo tome algo de lo práctico y algo de lo teórico, o sea, teórico práctico, entonces casi experimental. Y puro, porque puede ser mi trabajo necesariamente puro laboratorio. Yo hago mi investigación que quiero descubrir, no sé, he encontrado una planta y estoy investigando esta planta, entonces me voy al laboratorio y es un diseño puro, porque ha entrado al laboratorio y voy a hacer mi análisis. Bien, método. Siempre preguntan a nosotros, nos dicen, ¿qué método estás utilizando para ir a hacer tu análisis? ¿De dónde estás partiendo? ¿De algo puntual o de algo general? Entonces ahí viene lo deductivo, lo inductivo, síntesis, experimental, o es estadístico, puro datos, o sea, es más cuantitativo, o es hipotético deductivo, fenomenológico, etnometodológico, etnográfico, ¿no? Teoría fundamentada, investigación, acción, investigación activa o hermenéutico. Ahora desarrollaremos cada uno de estos elementos, ¿ya? Y vamos a comenzar por paradigma, ¿ya? Para entender bien la investigación, cómo va a estar enfocada. Paradigma, son solo 3 cuerpos o 3 grandes áreas que nos habla lo que es el paradigma: positivista, interpretativo o cientocrítico. Si es positivista, entonces mi conocimiento tiene que ser real, en base a lo que yo estoy investigando, ¿no? En este caso. Entonces yo voy a desarrollar esa investigación basado en fenómenos naturales, en base a hallazgos positivos, ¿no? En base a elementos genuinos, reales, básicamente. Por eso que digamos es positivista mi interpretación. Y por supuesto, esto va enfocado a un teórico positivista, ¿no? Un teórico adscribido. Bien. Interpretativo. Normalmente cuando hablamos de interpretativo, estamos hablando de aquellos procesos que están diseñados para revelarnos esos significados que nos van a dar la información básica, que nos van a ayudar a estudiar, ¿no? Por ejemplo, yo analizar la conducta humana de un grupo que vive en una región, ¿no? Por ejemplo, a los cocaleros, pongo como ejemplo, ¿no? Entonces, yo voy a estudiar la conducta humana de este grupo de los cocaleros. Entonces, voy a tratar de interpretar desde dónde se produce ese entorno, cómo se está produciendo. Entonces, voy a tratar de interpretar y revelar esos significados de ese grupo. Sociocrítico.
fundamentalmente este paradigma sociopolítico reacciona contra el reduccionismo del paradigmas positivistas, ¿no? Está en contra de lo que aquí, de los positivistas, y ellos dicen, no, acá hay que utilizar otros elementos más, otra ideología más explícita, ¿no? Entonces acá, si bien se contrapone al positivismo, pero trata de buscar la información desde este enfoque social y crítico de lo que es la ciencia, básicamente, ¿no? Entonces, nuestra investigación tiene que estar enfocada en cualquiera de estos tres que yo decido o adopto en mi investigación. Enfoque. Cuando hablamos de enfoque, esto ya ustedes ya lo manejan, siempre han escuchado en sus trabajos, ¿no? Cuantitativo, números, datos estadísticos, programas, SPS y demás, cualitativos, bueno, básicamente la percepción, el desarrollo de algo más que yo analizo a un grupo. No voy a utilizar datos estadísticos ni... Entonces, en ese caso, ahí se diferencian los dos elementos, ¿no ve? Cuantitativo más datos estadísticos, ¿no ve? Cualitativo más cualidades, percepciones sociales del grupo o de la persona o de la sociedad, ¿no? Es lo que es cualitativo. Ahora el mixto, utilizamos, hemos dicho, ambos. Cualitativos, datos estadísticos, y cualitativos, ambos, cuantitativo y cualitativo, ambos. Entonces dice uno, el enfoque que yo estoy haciendo en mi investigación es básicamente mixto, ¿no? Porque utilizo datos cualitativos y cualitativos, básicamente. ¿Alguna duda, pregunta? Adelante, por favor. ¿Alguien? Bueno, seguiremos. En relación a los paradigmas, ¿solo se considera esos tres? ¿No hay otros? Bueno, estos son los más importantes, por supuesto. Hay varios más, ¿no? Yo he tomado más o menos dentro parámetros generales los que están utilizando estos tres, ¿ya? Hay otros más, por supuesto. En este caso podemos hablar, por ejemplo, de lo que es el humanismo, ¿no? Que es otro también que se va utilizando. Por eso es que uno ve lo más conveniente para utilizar. Ese es el caso. ¿Alguna otra duda? Adelante. Doctor, una consulta. Sí, adelante. Bueno, he leído en algunos artículos, también enfatizan lo que es el pospositivismo y desde cuándo eso se maneja y cuáles serían las diferencias, ¿no? Con el positivismo y pospositivismo, doctor. Exactamente. Bueno, en realidad, por ejemplo, cuando hablamos de positivismo, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Básicamente de teorías de Augusto Comte y otros positivistas que hablan, ¿no? Sobre lo que es esto. Entonces, lo inicial, la investigación se ha iniciado con esta teoría positivista de los que han comenzado a hacer este desarrollo. Y a medida que ha ido avanzando el positivismo, se han ido agregando, ¿no? Algunos otros elementos más que debería considerar el positivismo. Entonces, ahí se va, digamos, en cierta forma, incrementando o desarrollando otros elementos más. Y por eso hablamos de un pospositivismo, algo que viene después de lo que es originalmente planteado. Ese es el elemento, ¿no ve? Aquí, ustedes saben bien que todos estos paradigmas constantemente son, diremos, criticados. A muchos no están de acuerdo y otros están de acuerdo. Y por eso se va agregando algunos otros elementos más a estas tendencias. Y por eso llamamos un pospositivismo. Es básicamente. ¿Alguna duda más? Adelante. Bien, estamos viendo acá lo que son los enfoques, ¿no? Ya, esto creo que está, aquí no hay mucho problema, ¿no? Constantemente manejamos esto.
todos manejamos, cualitativo, cuantitativo, si es ambos mixto. Eso sí, en la investigación que uno realiza, tiene que colocar cuál es su enfoque que está haciendo en su investigación, cómo va a ser su investigación. Y normalmente estos elementos se colocan cuando ya estoy terminando mi trabajo, por ejemplo, veo, necesito datos estadísticos, necesito investigar a las personas cómo viven su vida social, etcétera, etcétera. Entonces ya me estoy enfocando en ambos, ¿no? Entonces cual y cuanti, entonces es mixto. Entonces ya me da la misma información que yo he ido sacando. Pues. Ahora, hay trabajos, por supuesto, que solamente son cuantitativos y hay también trabajos que son cualitativos. O sea, son aquellos, por ejemplo, cualitativo, son aquellos trabajos netamente teóricos. No hay cuadros ni datos estadísticos. ¿Ya? Entonces, uno ya se da cuenta más o menos a cuál de estos tres enfoques uno se va a adscribir en la investigación. Bien, ¿alguna preguntita? ¿Duda? ¿Algo adelante? Si no, continuamos. Tipos, ¿no? Estamos volviendo a ver el cuadro, explicando el cuadro general. Tipos. Bueno, en los tipos que podemos encontrar, por ejemplo, el exploratorio, ¿qué nos dice? Es una investigación utilizada para estudiar un problema que no está claramente definido. Para proporcionar los resultados. O sea, nosotros queremos resultados concluyentes. Por ejemplo, yo quiero investigar la deserción escolar. ¿Por qué los estudiantes en la universidad o en el colegio hay tanta deserción? ¿Por qué hay tanto abandono de su educación? Esa es mi investigación. Entonces, acá, yo necesito mi investigación me va a explorar y me va a decir cuáles son estas causas por las cuales hay ese abandono. Estoy explorando a ese grupo para ver las razones de su abandono de la educación. ¿No ve? Porque usted sabe bien que la educación, todos van al colegio, es obligatorio el colegio, el Estado paga, esto ya es algo definido, dato, ¿no ve? Pero lo que no está es ¿por qué el abandono? Se puede deber a factores sociales, económicos, etcétera, etcétera. Muchos problemas que pueden haber. Por eso yo estoy explorando este problema, que es investigación. Descriptivo. Fundamentalmente, ¿qué está buscando, no? Explicar qué se va a investigar. En este caso, busca el qué. Aquí le vamos a ir agregando. Busca el qué, busca por qué, ¿no? Describe, queremos describir situaciones. Entonces acá yo voy a utilizar muy detalladamente, voy a hacer mi investigación sobre algo que estoy tratando de encontrar la solución, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Voy a ir deduciendo a lo mínimo, ¿no? En ese elemento, y por eso es descriptivo, ¿no? Es el elemento. Correlacional. Cuando hablamos de correlacional, estamos viendo que esta investigación no es experimental, por supuesto. Mide siempre dos variables para entender y evaluar las relaciones estadísticas, ¿no? En este caso, siempre hay una variable que puede ser la causa causa y efecto. ¿Por qué sucede un elemento? ¿No? Entonces, en este caso yo voy buscando, tratando de entender mediante mis variables de investigación cómo voy a realizar
Por ejemplo, si yo estoy buscando la deserción en la universidad, voy a buscar la causa de eso y voy a ver el efecto. El efecto va a ser menor cantidad de estudiantes, muy pocos se van a titular. ¿No ves? Es el caso. Explicativo. Bueno, normalmente el explicativo siempre trata de tener relación de cuáles son esas causas. O sea, más que todo se va hacia la causa y encontrar la causa misma de por qué, por ejemplo, se genera ese abandono de los estudiantes en colegio. Por ejemplo. Yo voy a tratar de entender. Propedéutico. Cuando hablamos de propedéutico, fundamentalmente nos vamos a basar directamente en documentos escritos. Por ejemplo, yo me puedo basar para hacer mi investigación en crónicas. ¿Ya? Digamos, yo estoy haciendo un análisis histórico sobre el origen de la ciudad de La Paz, me pongo el nombre, entonces voy a ir a las crónicas. Voy a tratar de interpretar lo que dicen los cronistas. Por eso interpretaría esos documentos. Tengo que ver en qué condiciones se prestan esos sucesos específicos, qué características para ser verificables, ¿no? Normalmente eso es, qué habilidades, cómo puedo promover esas, para tratar de sacar la información. Entonces yo me voy a valer de muchas habilidades de poder sacar esa información. Por ejemplo, a veces propedéutico también se da el caso que yo vaya al Archivo Histórico de La Paz. Entonces tengo que interpretar todos esos documentos. Ustedes saben bien que los documentos más antiguos estaban en latín. ¿No ve? Originalmente estaban, porque es el idioma que se hablaba en ese tiempo, en esos años. Entonces yo tengo que interpretar y voy a utilizar un método del tipo propedéutico. Así es la cosa. Sigamos. Diseño. Como en el cuadrito hemos visto la parte de lo que es diseño. Bueno, en muchos de los casos, a veces, lo que hace rato vuelvo a repetir, ya, bueno, mi trabajo va a ser no experimental. ¿Eso qué quiere decir? Que no voy a ir a laboratorio. Está basado más en la observación como en su contexto, qué características tiene, ¿no? En muchos de los casos no voy a ir a laboratorio, ¿no? Por eso es no experimental. Y si voy a ir al laboratorio, va a ser experimental, básicamente, ¿no ven? Sería de no experimental, lo contrario sería experimental. ¿No ve? A través de la misma experiencia. Investigación es realizar un enfoque donde obtenemos datos en lo experimental a través de la experimentación. También muchas veces este experimental es denominado método científico experimental. En muchos de los casos se coloca eso, ¿no? Entonces, aquí está clarito de lo no experimental y lo experimental. Vemos el caso de lo longitudinal. Cuando hablamos de investiga el mismo grupo de personas, sujetos de manera repetida. ¿Esto qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, hago mi investigación sobre un grupo de estudiantes, ya de un curso, ya de un curso de una materia, ya, pero voy a repetir este trabajo después de aquí el próximo año o el próximo semestre, ¿no? Por eso es una investigación longitudinal. Es todo un proceso que ha pasado en esos años, ¿no? Por ejemplo, en este caso longitudinal, yo puedo ir investigando el abandono de los estudiantes en la universidad. Y para eso me voy al primer año en la universidad, ¿no? Segundo año va disminuyendo. Voy haciendo mis investigaciones. Tercer año
ya más poquitos. Cuarto, quinto año, ¿cuántos terminan? Ustedes saben bien que en la universidad terminan pocos. ¿Y cuántos se titulan? Contamos con los dedos. Entonces, he hecho mi investigación cada uno de estos años. En el segundo año he ido repitiendo mi investigación. Entonces, ese es mi diseño longitudinal. Es a largo plazo. Sigamos. Transeccional. Transversal también. Normalmente realiza la observación y su registro de datos en un momento de tiempo, un solo tiempo nomás. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, el transeccional está dentro del longitudinal, pero yo voy a hacer un solo año. Por decirte, yo decido estudiar un año de una carrera de los estudiantes porque han abandonado. Solo de ese punto transeccional, no longitudinal. O sea, específicamente me voy a ir a ese punto o a ese curso. Entonces, mi investigación está basada en eso. Experimental, bueno, ya hemos explicado, no experimental, cuasi experimental. En muchos de los casos, a veces, tiene el objetivo de poner a prueba la misma hipótesis, ¿no? Usted sabe bien que la hipótesis es una afirmación que se hace para la investigación, ¿no? Yo propongo qué quiero realizar y afirmo. Entonces planteo mi hipótesis, ¿no? En este caso cuasi experimental, puedo ver si puedo llegar hasta dónde llego, pero no voy a llegar, diremos, a la misma, el laboratorio mismo. Estoy llegando a algo de experimental y algo de no experimental. Entonces, por eso es cuasi experimental en muchos de los casos. Ese es el caso de cuasi experimental. En muchos de los casos cuasi experimental puede ser el estudio de casos. Yo puedo estudiar, por ejemplo, un equipo de fútbol, cuáles son las causas, características, cómo se comportan. Ese es mi experimento puro. Como hace rato les decía, aquí se trata de llegar a un avance del conocimiento, resolver un problema específico. Llegar a lo más, en este caso yo necesito irme a un laboratorio para explicar, porque ya he entrado a una etapa de investigación. Por eso hablamos. Aquí se trata de entender, básicamente comprender un tema a profundidad, ¿no? En base a los avances de las investigaciones. Sigamos. Método. Aquí es la parte que muchos de ustedes han manejado esto, ¿no? Acá han manejado bastante. Inductivo, deductivo es lo más conocido, ¿no? A ver, ¿alguien me puede dar una definición de deductivo? Adelante. Adelante, adelante. A ver, una definición de deductivo que han manejado ustedes en la investigación. A ver, adelante. A ver, alguien, anímense más, no hay problema. Total, yo voy a irlo sintetizando la idea que tengan. Deductivo. ¿Alguien? Adelante. Hola. Según tengo entendido, es parte de lo general para llegar a lo específico. Perfecto. O sea, es bien, es lo que todos conocemos, ¿no ve? O sea, yo quiero analizar, por ejemplo, mi tema que quiero analizar, por ejemplo, es Bolivia, los problemas económicos de Bolivia quiero estudiar, por ejemplo. Entonces, ahí estaría comenzando con un método deductivo general, global. ¿No ve? Problemas económicos de Bolivia, ¿no? Deductivo, bien. Inductivo, que sería más particular. Entonces, yo podría estudiar economía o el desarrollo
de la ciudad del Alto. Entonces ya ha entrado algo más particular, ¿no? Si se dan cuenta entonces. Ahora yo puedo, siempre en los métodos yo puedo comenzar por lo general o por lo particular, o de lo particular a lo general. Eso quiere decir, si por ejemplo yo he decidido analizar la economía de la ciudad del Alto, me he ido método inductivo, y voy a llegar hasta interpretar cómo es la economía a nivel nacional. Entonces voy a llegar hasta lo deductivo. ¿Por qué? Porque ese problema económico no solamente va a ser, diremos, relacionado al alto, sino que tiene relación, ¿no? A nivel nacional, importación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es más, entonces voy avanzando en mi investigación. Entonces, puedo comenzar, como se dice, de algo particular y puedo llegar a algo general, o de lo general a lo particular. Ese es el caso. ¿Ve? El otro ejemplo clásico, yo les iba a analizar, diremos, ver la Universidad Pública del Alto, o la UNI. Acá digo, estudiantes de la Universidad Pública del Alto, general, global. Y si quiero yo especificar algo particular, puedo estudiar estudiantes de la carrera de Sociología de la Universidad Pública del Alto. Entonces, ahí ya me he ido a lo inductivo. Pero si se dan cuenta, ambos elementos podemos ir, se van utilizando, ¿no? A veces voy jugando, en muchos de los casos voy de lo general a lo particular, o a veces desde un puntito particular a lo general, ¿no? Ese es el método. Esto creo que la que muchos de nosotros manejamos esto, ¿no? Estos métodos. Bien. Ahora, ¿qué pasa con análisis y síntesis? En muchos de los casos se habla de eso. ¿Qué es? Bueno, en muchos de los casos a veces la definición está en el mismo título, ¿no ve? Análisis. Yo analizo un elemento particular. En base a ese elemento voy a hacer mi síntesis de la composición del todo general. ¿No ve? En muchos de los casos, ¿no? A veces, por ejemplo, en una investigación hacemos todo un marco teórico y al final tengo que hacer una síntesis de ese marco teórico para sacar a relucir las partes más importantes. Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo? Un análisis síntesis de toda la investigación, ¿no? Ustedes saben bien que a partir de la síntesis yo puedo entender y comprender de una manera determinada todo lo que es un contenido, ¿no? De acuerdo a esta temática. Bueno, inductivo, deductivo ya hemos explicado, básicamente. Estadístico, mi método estadístico que yo estoy utilizando. Bueno, normalmente estadístico es sinónimo de datos cualitativos, pueden ser, y cuantitativos, o pueden ser datos netamente cuantitativos, también puede ser, ¿no? En este caso, si yo estoy utilizando mi método estadístico, ¿no? En muchos de los casos, por ejemplo, yo quiero saber la población de Bolivia, entonces voy a utilizar un método estadístico, ¿no? Porque aquí necesito saber números, como el censo, por ejemplo, que es para el 2024, que ya han postergado, ¿no? Entonces, es un método estadístico que se va a hacer. Se va a sacar datos cualitativos y cuantitativos, ¿ve? En este caso, para determinar cuánto es la población, vivienda, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, aquí ya está más clarito el panorama. Hipotético deductivo. Normalmente, en hipotético deductivo hay un ciclo, ¿no? Hoy de lo particular a lo general o de lo general a lo particular. En muchos de los casos siempre necesita plantearse una hipótesis. Ese es el caso. En muchos de los datos hay que plantear una hipótesis y esta hipótesis vamos a comprobarla o vamos a aceptarla.
¿ve? Y hace rato decía, una hipótesis es una afirmación, ¿no? Por ejemplo, mi hipótesis puede ser que, yo digo, todos los estudiantes que participen en este curso de taller de redacción e investigación científica y artículos científicos, van a aprender a manejar muy bien toda la parte teórica. Entonces estoy haciendo una afirmación, ¿no? Estoy haciendo una afirmación. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo un método hipotético deductivo, ¿no? Y esto tengo que probarlo, ¿no ve? Porque esta hipótesis tiene que ser probada. ¿Y cómo lo voy a probar? Al final, yo voy a ver, por ejemplo, un examen, una prueba, o preguntas y respuestas, etcétera, etcétera. ¿Ve? Entonces, por eso que acá en este caso se utiliza una hipótesis, ¿no? Que se plantea, ¿no? Que es una afirmación que en mi investigación yo tengo que probar si llego a esa hipótesis, ¿no? O puedo refutarla también, la hipótesis, ¿no? En muchos de los casos. Bien, sigamos. También aquí en método se habla fenomenológicos, o sea, datos o fenómenos. En realidad, básicamente, cuando hablamos de fenomenológicos, se ve y se plantea todos los contenidos de la misma ciencia para determinar si esos contenidos realmente van a ser reales o van a ser ideales o no van a ser básicamente imaginarios estos fenómenos. Lo que aparece, lo que aparentemente está al frente en la conciencia, ¿no? Con ausencia total de prejuicios, ¿no? Entonces aquí hay que ver si realmente yo voy a ver, si voy a tratar de entender en este método estos fenómenos que se pueden plantear y dar. En muchos de los casos es muy, cuando uno utiliza este método, diremos, a veces un poco se les complica porque puede ser muy cambiante. Por ejemplo, ¿ya? Aquí se me da la idea de que yo quiero analizar, ¿ya? ¿Qué quiero analizar? A ver, lo que el sol sale a determinada hora y se entra a una determinada hora. Es un fenómeno que ocurre todos los días. Y quiero saber las causas reales de este fenómeno. Y por qué aparece en una determinada hora y por qué desaparece en otra determinada hora. Y ustedes saben bien que esto puede variar de acuerdo a las estaciones del año. Ahorita, por ejemplo, estamos terminando el invierno, entonces el día se hacen más cortos, ¿no? Y en verano van a hacer más largos. Entonces, es un fenómeno que necesito analizar realmente y poder explicar. Etnometodológico. Normalmente, cuando hablamos de etnometodológico, es fundamentalmente una investigación empírico, diríamos, de métodos que utilizan individuos para dar sentido, realizar acciones cotidianas como análisis de prácticas humanas, de individuos o de un grupo, de cómo se comportan o cómo viven ese grupo, ¿no? Por ejemplo, yo voy a hacer el análisis o un estudio de a ver, el grupito que vive aquí en Tocaña, los negritos, los afrodescendientes. ¿Ya? Es un fenómeno etnometodológico. Yo quiero ver cuáles son sus características humanas, sus particularidades, sus costumbres, la parte cultural, su comportamiento, etcétera, etcétera. ¿Y por qué se han dedicado a cultivar la coca, etcétera, etcétera? ¿No ve?
Entonces estoy haciendo un análisis de un grupo, ¿no? Para ver. Bien, este otro el fenómeno etnográfico. Bueno, en este caso, más que todo, se apoya en lo que son las entrevistas, lo que se participa, ¿no? El grupo participa al hacer una entrevista, ¿no? A un determinado grupo. Entonces yo voy a elaborar, ¿no? Mi encuesta de cómo van a ser preguntas abiertas o cerradas, por ejemplo. Sí. Teoría fundamentada. Aquí, fundamentalmente, yo quiero comprender cómo actúa ese grupo de personas. Normalmente está dirigida a estudiar en un lugar, en un área específica en el campo, ¿no? A un grupo de personas. Quiero ver yo sus tradiciones, sus roles, sus valores, cómo explican su conducta. En este caso, por ejemplo, yo puedo utilizar el método etnográfico y etnopolítico. O sea, puedo jugar yo uno con otro. No siempre puede ser uno solo. El método que he utilizado es etnográfico y etnometodológico, porque se parece mucho al utilizar. ¿Ve? Entonces puedo yo jugar en mi investigación. Teoría fundamentada. Estamos viendo acá, ¿no? Se identifica procesos sociales básicos, busca comprender por qué suceden los acontecimientos. Es importante saber escuchar para entender esta investigación. Investigación evaluativa. Bueno, es toda una investigación, diremos, sistematizada, ordenada, para ver qué sucede con ese grupo que estoy yo analizando, cuál es su característica, sus parámetros, ¿no? Esa es investigación evaluativa. Hermenéutica. Normalmente, cuando hablamos de hermenéutica, ¿no? Es una alternativa de investigación, de interpretación también de textos, pero implica un proceso donde el investigador navega entre las partes y el todo del texto. ¿Lo ve? Hace rato les decía, yo por ejemplo necesito analizar las crónicas. Bueno, entonces tú utilizas tu método hermenéutico. Necesito utilizar el archivo histórico de La Paz, que sabe en latín, es un método hermenéutico, porque yo necesito interpretar esa información que está en esos documentos. ¿Cómo interpreto yo? ¿No? Normalmente. Ese es el caso. Entonces, eso básicamente sería todo lo que es el mismo método hermenéutico. Entonces, acá voy a retroceder un poquito al cuadrito para entender el contexto, ¿no ve? De todo lo que una investigación tiene que tener. Una investigación que yo realizo tiene que tener su paradigma, su enfoque, el tipo, el diseño y el método que yo voy a utilizar. Entonces, estos 5 campos tienen que estar dentro de su investigación. Bien, ¿alguna pregunta, duda? Adelante, por favor. Para pasar a otro punto, porque esto de los métodos a veces es un poco medio pesadito. Ustedes saben bien que metodología es bien pesado. Y si voy a entrarme a epistemología, uy, peor todavía, es mucho más complicado, ¿no? Pero sí, a veces es necesario, diremos, poder entender todas estas características de lo que yo voy a utilizar en mi investigación. Porque si estoy haciendo ciencia, mi investigación es científica, entonces tengo que utilizar todos estos parámetros de la metodología en general, a la cual uno se va a escribir en su investigación. Eso es fundamentalmente. Bien. Doctor. Adelante. Una consulta. Estamos entendiendo aquí más o menos lo que nos hablaba de paradigmas. Y también ahorita usted acaba de mencionar lo que es el carácter epistemológico, también que es otro parámetro que se debe de considerar.
¿Cómo vinculamos todo lo que nos acaba de enfocar con lo epistemológico? Ya. Toda esta investigación, por ejemplo, que lo vamos realizando, utilizando un método, un diseño, una técnica, tratamos de llegar o interpretar, llegar al origen de dónde hemos partido del conocimiento, porque eso es lo que queremos, ¿no? Llegar a la base primigenia principal del conocimiento, a lo más importante. Por eso queremos llegar a la epistemología, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? A eso queremos llegar. Ahora, en las investigaciones que nosotros vamos a desarrollar, investigar, no todos logramos llegar hasta ahí. O sea, como se dice, podemos llegar ahí, pero necesitamos investigar más, profundizar más, ¿no? Para eso tendría que, yo no sé, leer, dominar, no sé, toda la investigación y llegar a un conocimiento al origen mismo. Por ejemplo, voy a citar, por ejemplo, a algunos autores en los que han tratado de plantear hipótesis sobre, por ejemplo, cómo se ha formado el universo. Ya es un problema realmente complicado. Y para analizar el universo voy a utilizar muchas metodologías, no sobre el origen, los principios básicos, cómo se mueven los planetas. Tienen que llegar a los teóricos que han planteado, cómo son los movimientos, etcétera, etcétera. Entonces, y voy a plantear una hipótesis, ¿no? Como han planteado Galileo Galilei, etcétera, etcétera, ¿no? De cómo se ha formado el universo, que el Sol es el centro del universo, etcétera, etcétera. ¿No ve? O sea, si se dan cuenta, voy avanzando hasta ese mismo origen de la misma ciencia, de donde han aparecido todos estos principios o bases o teorías fundamentales del conocimiento. Ese es fundamental. Por eso es que todos esos elementos tienen que llegar a eso. Y llegar a eso es, ¿qué quiere decir? Pues tendría que ser, no sé, muchas luces, mucha investigación, que en realidad llegarían, yo pienso que llegan un grupo de privilegiados, muy pocos, como Stephen Hawking, por ejemplo, yo diría, ¿no? Científicos, ¿no? Que llegan a la base misma de lo que es el conocimiento de cómo surge. ¿Ve? Eso es básicamente. Bien, ¿alguna otra duda más? Adelante. Doctor, un favorcito, ¿pueden apagar sus micrófonos, Javier, Cori y Jen? Porque no se escucha bien, hay mucha reverberancia. Gracias, doctor. Bien, entonces acá yo voy repitiendo y efectivamente, necesariamente toda investigación que uno desarrolla, tesis, lo que dije, ¿no? Puede ser de tesis, licenciatura, maestría, doctorado, trabajo de investigación, etcétera, etcétera, necesariamente tienen que tener todos estos parámetros, esta base fundamental para llegar a algo, ¿no? O explicar algo que yo quiero hacer en mi investigación, ¿no? Ahora, puedo hacer también una investigación desde el punto de vista teórico, o sea, como diríamos, cualitativo. Por supuesto que puedo hacer investigación cualitativa, pura teoría. Voy investigando y puedo llegar a algo. Por supuesto, voy a ser, en cierta forma, diremos, cuestionado, porque todos, por supuesto, toda investigación o tesis que se presenta siempre es cuestionada, por supuesto, ¿no? Es cuestionada. Ver hasta dónde ha llegado. Y ustedes saben bien que cuando terminamos la licenciatura, presentamos una tesis y llega hasta un nivel, ¿no? Un nivel, diremos, de profundidad hasta un punto solamente. Maestría llega a mayor avance de la investigación, pero llega hasta un punto. Doctorado llega más adelante a una propuesta teórica de lo que es la investigación. Y más allá puedo llegar, no sé,
una investigación postdoctoral que más allá yo voy yendo, voy investigando hasta el punto, hasta ese origen, a la epísteme misma de la ciencia. ¿Ve? Es así, como gradualmente en una investigación voy llegando. ¿Ve? Normalmente, ustedes saben bien, en colegio, en universidad, lo que se hace es una monografía, ¿no? Entonces, conocimientos generales, básicos, le damos una metodología básica para que desarrolle, pero queremos que esta persona pueda comenzar su investigación. Ustedes saben bien que lastimosamente acá, a nivel de Bolivia, ¿no? Realmente investigar cuesta, por supuesto. Formar investigadores cuesta formar investigadores. Ahora que escriban y planteen también. Ese es el gran problema, ¿no? O sea, se quiere que haya mucho más. Y se dice que a nivel, como ustedes saben bien, a nivel Bolivia, ¿quiénes son los que más hacen investigaciones? ¿Qué institución hace más investigaciones? De acuerdo a los datos que tengo, quien más hace investigación y contribuye había sido la UMSA, que está en primer lugar en investigaciones. Claro, es más antigua, por supuesto. La UP es más joven, no tiene ni 20 años. Las demás universidades igual. Pero la que más aporta y está haciendo ciencia es la UMSA. Claro, tiene el laboratorio, etcétera, etcétera, ¿no ve? Entonces, hace la investigación. Pero a nivel Bolivia, vemos nosotros que hay pocos realmente que se dedican a hacer investigación, ¿no? Ese es el gran problema. Entonces, necesitamos acá tratar de formar ese grupo para que pueda desarrollar y plantear sus investigaciones. Cualquiera puede plantear una teoría, ¿no? Yo planteo una hipótesis y esto es lo que yo quiero desarrollar. Adelante. Interesante. Plantear. Puede ser un invento. Por ejemplo, yo escuché recientemente en los periódicos de un grupo de empresarios que ha desarrollado lo que es el diésel. Ya, diésel sintético. ¿Han escuchado ustedes diésel sintético? ¿No? Este grupo de investigadores que ha logrado desarrollar este diésel sintético, tiene varios componentes y va a poner una planta. Y recién lo va a patentar su investigación. Qué interesante escuchar esas noticias de alguien que realmente está investigando, ¿no? Otro grupo que también contribuye y ha investigado y desarrollado es esta empresa Quantum de Cochabamba que hace los autos eléctricos. Interesante, ¿no? O sea, ellos han hecho todo un proyecto, todo un desarrollo de materiales, técnicas, cómo vamos a hacer, qué método vamos a hacer para lograr un objetivo, un auto, ¿no? Eléctrico. ¿No? Entonces, eso, por ejemplo, es investigación. Y para eso han requerido todo un equipo de investigadores para llegar a un proceso, llegar a algo que contribuya a la misma sociedad, ¿no? En este caso. Y ahora mismo lo que se está haciendo con el litio. Ustedes saben bien qué es el litio, ¿no? Toda una investigación, es todo un proceso, se está experimentando para lograr sacar un producto, básicamente. Pero para eso se necesita que muchas más personas puedan contribuir a esta investigación desde diferentes puntos de vista. ¿Ve? Así es. Entonces, por eso que digo yo, realmente falta investigadores, nos falta muchísimo más formar, capacitar, que puedan desarrollar. Todos creo que los que estudiamos en una institución tenemos la capacidad de poder hacer, ¿no? De poder desarrollar o plantear una investigación o una teoría. Todos creo que somos capaces, los que nos formamos académicamente. Ahora, hay también empíricos, ustedes saben bien, que hay investigación científica que se la da, diremos, en una universidad, ¿ya? Y también hay investigación empírica, que otros sin haber ido a la universidad han desarrollado su propio método empíricamente. Es el caso. De esto yo me acuerdo de quién, a ver, se deben acordar uno que ha hecho este de Patacamaya, un joven que de la basura hacía robots.
estudiado en la universidad, empíricamente aprendido, ¿ve? Y ahora recién se está formando en la universidad porque necesitan conocer los procesos metodológicos para llegar a avanzar algo más, ¿ve? Es el caso. ¿No ve? Esa es investigación. Y bueno, y hay otro también que he escuchado de este que hace robots, ayuda a mucha gente a formar. Este es licenciado Roy Mamani, exactamente, que hace brazos mecánicos. ¿Ve? ¿No? Y él está investigando y quiere llegar más, mucho más, ¿no? Quiere llegar en su investigación, que sea más perfecto. Qué bien, ¿no? Pero él ha necesitado una formación, si bien tenía conocimientos empíricos, pero necesitaba la información, diremos, técnica de la universidad. Entonces tenía que entrar a la universidad para aprender todo el proceso o el método y para llegar a un producto. Esto es la investigación, ¿no? Es el caso. Bien, entonces aquí quedaremos, por favor. El día miércoles nos volveremos a encontrar, ¿ya? Me gustaría que ustedes puedan un poquito meditar sobre todo esto que hemos hablado y la siguiente clase, si hay más dudas, puedan preguntar antes de comenzar la siguiente acápite de este primer capítulo. Bien, entonces quiero agradecerles su participación a todos ustedes por escucharme. Y bueno, y nos veríamos el día miércoles. Gracias. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Muy buenas noches, nos vemos el miércoles. Sean puntualitos, por favor. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Doctor, una preguntita. ¿Las diapositivas las va a publicar en el grupo de WhatsApp? Sí, voy a poner un resumen. Es que como está muy pesado, especialmente este cuadrito les voy a pasar. Ya porque este es un resumen general. Y así ustedes puedan ir viendo los textos y demás, y ayudar y ya. No hay problema de eso. O sea, toda información, no necesito yo guardar la información, hay que dar a conocer. Bien, buenas noches, Karurukama, hasta el miércoles. Bye, bye. Buenas noches, doctor. ¿O alguien alguna duda tiene? Todavía hay tiempito. Si alguien quiere hablar, adelante. Bueno, y si no hay más preguntas, entonces nos vemos el próximo miércoles. Buenas noches.